Dios. Esto no es porque, dice, no, porque está aquí, no, es porque Cristo es el que fundador de esta iglesia. Amén. El Señor es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Rey de reyes y Señor de señores. Ese es ¿cómo es, varón? El full power. ¿El panto qué? El panto es crato, varón. ¿Qué pasa? ¿Está flojo en el griego usted, varón? El Ruja Kodesh. Marte, dime entonces, ¿qué hacemos contigo? Dele para allá. Entonces sigamos, Violeta, por favor. No fue una fuerza exterior lo que los venció. Páreme ahí. Hermanos, cuando el hombre de Dios obedece la palabra, oye, se puede levantar el mismo diablo. Se puede levantar el mismo vudú. Se puede levantar Majin Buu. Se puede levantar las 7 potencias. Se puede levantar todos los cachos bravos, los cachos rojos, los cachos negros, los pañuelos rojos, pañuelos blancos, pañuelo azul. Oye, te pueden levantar hasta un altar con tu nombre, apellido, con el apellido de tu tatarabuelo. Óyeme, te pueden invocar el dragón, la serpiente antigua, todos los demonios, principados, potestades. Cuando tú obedeces a Dios, al diablo solamente le queda de una: huir. Amén. Amén. Digo yo, huir. Óyeme, el pueblo no vino una fuerza de afuera, no podían. Porque Dios era el que lo protegía. Porque cuando ellos estaban en alineamiento con Dios, cuando ellos estaban en obediencia con Dios, no había ninguna fuerza exterior que pudiera hacerle frente. Como Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿O no? Y Dios estaba con Josué. Oye, Josué y Caleb derrotaban a los gigantes como si fuera nada. Naciones fuertes fueron derrocadas, totalmente humilladas por Josué y Caleb. Porque ¿quién era el que estaba con Josué y Caleb? Era el poderoso gigante, era el todopoder, el fuerte en batalla, el que no pierde. Oye, donde Josué llegaba, yo me imagino el ejército de ángeles detrás de ellos. Oye, que cuando se enfrascaban en una guerra, eso era terrible. Y no podían, hasta creo que los gigantes salieron huyendo. Oye, hasta el diablo salió huyendo. Oye, no hay una fuerza externa que te pueda hacer frente cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios obedece. No hay fuerza. Entonces tiene que venir un desajuste interno en la relación. Entonces el diablo se aprovecha de eso. Claro, se mete. ¿Entiendes? Entonces el diablo se aprovecha de eso. Por eso es que mucha gente se conecta de su relación con Dios, porque ahí es que está la fuerza. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente del poder. Amén. Dios es la fuente del todo. Dios es la fuente de la creación. Dios es la fuente de vida. Dios es la fuente de todo lo que existe. Dios es el sostén de todo. Amén. Entonces, si nos desconectamos de la fuente, ¿ya? No fue. Observa esto. Cuando estamos conectados con la fuente, ejercemos autoridad. Cuando nos desconectamos de la fuente, estoy hablando de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Cuando nos desconectamos de Dios, por medio de Jesucristo, nos desconectamos del Espíritu Santo, entonces entregamos la autoridad a otra fuente. Y ya saben a quién, al diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entender que nadie le podía hacer frente a este pueblo cuando estaba en conexión con Dios. Así mismo sucede con el pueblo de la iglesia. Cuando la iglesia está en conexión con Dios, cuando el pueblo está sujeto a Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay infierno, no hay brujería, no hay hechicería, no hay santería, no hay invocación, no hay maldición, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad, no hay gobernador, no hay legión satánica. Te pueden levantar los altares que te levantan y eso se cae el diablo, se cae el hombre fuerte, la mujer fuerte, se cae todo el diseño, todo lo que el diablo ha inventado contra ti se tiene que caer. Amén. Porque tú estás en conexión con Dios. Entonces el problema vino interno. ¿Qué pasó? No fue una fuerza exterior lo que los venció, sino el hecho de que ellos se olvidaron de Dios. Páreme ahí. El hecho de que ellos, ¿qué? Se olvidaron de Dios. ¿Se olvidaron de quién? De Dios. Se olvidaron de la ley de Dios, de ponerla en práctica. Hermano, usted no se puede... ¿Qué es lo que pasa? Que yo no tengo victoria. Que no tengo éxito, que no salgo adelante. ¿Por qué?
hay un desajuste en mi relación con Dios. Hay un desajuste en mi relación con Dios. Porque me siento derrotado, sin ánimo, sin deseo. Goedendag. Goede. Een vraagje. Wie heeft zijn wagen voor de ingang gezet? Ja. Ja? Hij gaat Kan zo. niet, hè? Ja, nee, hij gaat zo weg. Ja, maakt niet uit. Maar het kan niet. Ten misericordia. Bueno, entonces, hermanos, cuando el pueblo esté en conexión, amén, sigamos. No escaparon del castigo de Dios por su pecado. La idolatría de Salomón. Dios le advirtió a Salomón 2 veces acerca de la adoración de dioses ajenos. Pero leemos en Primera de Reyes 11:10. Mas él no guardó lo que mandó Jehová. ¿Cómo fue? Mas él no guardó el mandamiento de Dios, lo que mandó Jehová. Él no lo guardó. Y aquí ya comienza a requebrajarse la situación. Sigamos. Por esta razón, el Señor le dijo que el reino le sería quitado, aunque no durante su vida. Dios dijo que le dejaría una tribu al hijo de Salomón. Por Primera de Reyes 11:13. Por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El pecado de Salomón y del pueblo de olvidar a Dios y de volverse a la abominable idolatría fue la razón principal de la división del reino. Aplicación 1. ¿Cuál fue la razón principal aquí? Rosa, ¿cuál fue la razón principal? La idolatría. Que tú buscas una cosa El pecado de Salomón. Sí, la abominable idolatría. ¿Sabe lo que hacían? Levantaban altares a ídolos y lo adoraban. Y se practicaban muchos actos aberrantes. Y Salomón permitió todo aquello. Si leemos el capítulo de 11, de Primera Reyes, ahí dice todo. No, pero es que, por eso le estoy diciendo que si lo leyeron en la casa. Ok, entonces, la causa principal fue la abominable idolatría de Salomón. Sigamos. Aplicación 1. Lea primero de Reyes 11 del 27 al 39 y conteste las siguientes preguntas en su cuaderno. A. ¿Qué razón dio el profeta Ahías para la división del reino? ¿Cuál fue la razón? El rechazo a los mandamientos de Dios. El rechazo a los mandamientos de Dios. Ese fue el problema. El rechazo a los mandamientos de quién? De Dios. Rechazaron los mandamientos. Entonces ya comienza a romperse el poder. Hermano, porque es que la fuente es Dios. Y si nos desconectamos de allí, porque el pecado entra y el pecado te mata. El pecado rompe nuestra relación con Dios. Es el pecado. El pecado de desobediencia, violación de la ley, infracción de la ley de Dios. Pecado. Entonces, ¿qué pasa? Al Salomón entrar en este pecado y pecado abominable, Dios le dice, te quitamos el reino. Pero no te lo vamos a quitar en tu tiempo. Te lo vamos a quitar en el tiempo de tu hijo. Sigamos. Para que usted vea. B. ¿Cómo estaría dividido el reino? ¿Cómo estaría dividido? ¿Quién me dice? 10 tribus. 10 tribus para quién y 2 tribus para quién. 10 tribus para Efraín. No. Vamos a aclarar esto. Tú tienes Roboán, que es el hijo de Salomón, que se quedó con Judá y Benjamín, ¿verdad? Después, que en realidad se cuenta como si fuera una. Pero ahora tú tienes las otras 10 tribus que se fueron con Jeroboam. Entonces tú tienes el reino del sur y el reino del norte. Aquí comienza ya la cosa a romperse. Oiga. Aquí comienza la cosa a romperse. ¿Cuándo vino la división del reino? ¿En qué año?
¿Eh? ¿En qué año vino? Sucedió, debo decir, aproximadamente. ¿En qué año? Aproximadamente. En el 931, ¿no fue? ¿Eh? En el 931 fue... ¿Sí o no? En el 931, antes de Cristo, vino la división. En el año 722, Israel es llevado cautivo. Y en el año 586, Nabucodonosor lleva a Judá, que estaba Benjamín junto, esa tribu de Judá, se la lleva a Babilonia. ¿Se recuerdan? Repita, ¿en qué? En el año, vámonos por parte, Dice, en el año 931 se divide el reino. 722, Israel. Ok. Ah, 30. En el año 722, Asiria lleva cautivo a las 10 tribus que estaban con Jeroboam. ¿Se recuerda? Y en el año 586, Babilonia se lleva y toma cautivo a Judá. Toma a Jerusalén, ¿sí? Y ahí fue que se... ¿Qué pasó en el año 587? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron ¿qué fue lo que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia? ¿Destruyó el templo? Destruyó el templo. El centro de adoración de Israel fue destruido. Entonces, hermanos, aquí vienen las cosas muy fuertes ahora. Comienza el pueblo a debilitarse. Porque, y pongamos atención a la razón, a la causa. Todo esto viene por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Toda esa gloria, todo ese oro, todo ese poder, toda esa sabiduría, hermanos, de la noche a la mañana se desplomó, se cayó, se derrumbó, no pudo sostenerse. ¿Por qué? Porque se desconectó ¿de qué? De la fuente. Y eso le pasa a todo ser humano, a todo ángel. Lucifer se desconectó de Dios, murió espiritualmente, imparte muerte, y los ángeles caídos también. Adán y Eva se desconectaron de Dios, ¿y qué pasó? Murieron. Porque una cosa que la gente tiene que entender es que el ser humano o las criaturas que tienen raciocinio, tanto ángeles como seres humanos, su propósito no puede existir fuera de Dios. Porque el propósito de estas criaturas, y de tanto de los ángeles como del hombre, del ser humano, está en Dios. Dios es que le da propósito, sentido. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se desconecta de Dios, esto comienza a romperse, a requebrajarse, comienza a caer. Hermano, y aquí viene lo doloroso. Y de allí usted va a ver todo lo que este pueblo, si usted se pone a estudiar la historia, cómo este pueblo fue llevado a cautivo, llegó un momento que las 10 tribus desaparecieron totalmente. Hermano, de la historia, que no se supo más de esas 10 tribus. Hermano, todo lo que le pasó allá en esos pueblos cautivos, lo que sufrieron, todas las cosas que le acontecieron y lo que le está aconteciendo hasta el día de hoy, eso es para que la iglesia de Jesucristo levante cabeza, que la desobediencia solo lleva a una sola línea, a un solo objetivo: destrucción, dolor, sufrimiento, caos, pobreza, miseria, enfermedad, todo lo malo. Sigamos. La actitud de Roboam. Una segunda razón de la división del reino fue la actitud de Roboam. Páreme ahí, ya tenemos la primera, que es la abominable idolatría de Salomón. La segunda es la actitud del hijo de Salomón, Roboam, quien reinó después de su padre. El pueblo se impacientó por la carga de impuestos de los últimos días de Salomón. Por ello, le pidieron a su nuevo rey que les diera alivio. Pero Roboam ignoró el sabio consejo que le diera el sabio consejo de los ancianos y consultó a sus amigos
jóvenes. Oiga, gente, oiga esto. Se va a los inexpertos. Los expertos le están diciendo, mira, el pueblo está sofocado. El pueblo está bajo un yugo de opresión en cuanto a impuestos. Aliviale esa carga. No, él fue a hablar con sus amiguitos, con los que dicen que supuestamente que sabían. Hermano, tú estás hablando con los sabios, con los que estaban conjunto con Salomón. Y ahora viene oiga lo que hace este personaje. Pero era plan de Dios porque la división venía de Dios por causa del pecado de Salomón. Allí es que tenemos que entender la raíz. Oye, ahí es que entendemos la raíz de la situación de que el pecado de Salomón, por ese pecado, es que Dios lleva a cabo la división del reino. Sigamos. Por ello, Roboam, en respuesta, después de 3 días les dijo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Primera de Reyes 12:14. El pueblo se rebeló y estableció el reino del norte bajo Jeroboam. ¿Qué? ¿El pueblo qué hizo? Se rebeló. Ya comienza la situación ya. Oiga, Salomón se desconecta de Dios. El hijo está desconectado de Dios. El pueblo se desconecta del rey. Y el pueblo se divide. El reino se divide. Mire cómo van los sucesos aconteciendo. Es una reacción en cadena por causa del pecado de Salomón. Pongamos atención. ¿Era el hombre más sabio o no? Lo mismo que Sansón, el hombre más fuerte. ¿Y qué le pasó? Entonces esto no de que él es fuerte o que él es sabio. Esto es de aquel que obedece a Dios. Esto es de aquel que se sujeta a los mandamientos de Dios. Esto es de aquel que ama a Dios en obediencia. Esa es la persona que verdaderamente va a ser bendecida, prosperada, y las puertas se le van a abrir en el mundo espiritual y en lo físico. Amén. Oye, y va a andar en victoria y en gozo. Y va a entender las situaciones al verse negativas cuando vengan a su vida. Cuando vea que una situación al verse negativa viene a su vida, lo va a entender exclusivamente. Porque no anda en pecado, no anda nada haciendo nada raro, está en salud, su relación está bien con Dios, está en conexión con el Espíritu. Entonces, ¿por qué viene esta situación? Porque Dios tiene entonces un plan mayor todavía. Entonces, no se pierde nada. Sabe el porqué de las cosas. Esto es cuando una persona está en conexión con Dios. Esto es cuando una persona está y sabe el propósito por el cual está puesto ahí. Y sabe que tiene que obedecer a Dios y sabe que Dios es su fuente. Cuando ve al diablito haciendo cositas y intentando, dice, no. Fue Dios que le permitió. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esto? Está viendo un bien mayor. Sigamos. El pueblo se rebeló y estableció el reino del norte bajo Jeroboam, que había sido funcionario durante el gobierno de Salomón. Entonces, ahora viene lo duro, que a un oficial o a un funcionario Dios le da 10 tribus. 10 tribus. Para que usted vea lo triste que es desobedecer a Dios. No, es que Dios, él no se ajustó a lo que Dios mandó. Él no guardó. Y al principio comenzó bien. No es como tú comienzas. Por eso una vez yo le dije, si analizamos la biografía de muchos hombres de la Biblia, muchos no terminaron muy bien. Salomón no terminó muy bien, que digamos. Sansón no terminó muy bien, que digamos. El primer rey de Israel no terminó muy bien, que digamos.
David casi Dios lo levantó y lo restauró. José sí terminó bien. Digamos, estamos hablando ya. Daniel, estamos hablando ya. Job, estamos hablando ya. Pablo, estamos hablando ya. Entonces, es bueno también estudiar la biografía y la vida, los acontecimientos de la vida de un personaje en la Biblia. Aprendemos mucho. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí viene un problema de que estamos hablando de un reino. Hermano, ese pueblo, cuando mencionaban el pueblo de Israel, Salomón, pensaban en el Dios a quien Salomón adoraba. ¿Usted sabía? Sí. ¿Usted sabía? Por eso esta reina de Saba vino ¿Usted sabía? a visitar. ¿Usted sabía que Dios se glorificaba en la vida de Salomón y en el reino y a través del pueblo de Israel? Pero ahora viene el derrumbe. Por eso que yo digo, si la iglesia aprendiera lo que le pasó al pueblo de Israel, se evitaría muchos dolores de cabeza. Porque ese pueblo se ha sufrido por esa desobediencia. Ese pueblo se ha sufrido Y sigue. y sigue y hasta el final. Y si Cristo no aparece, hermano, se lo llevan con todo. Pero sigamos. Celos entre las tribus. La tercera razón de la división fue el viejo celo entre las tribus de Judá y la gran tribu de Efraín en el norte. Como usted recordará, Josué había sido un efrateo. Saúl, por otra parte, fue escogido de la tribu de Benjamín y David de la tribu de Judá. Párame ahí. Hermano, Salomón peca. El hijo está desconectado de Dios. El hijo no sabe manejar los asuntos. Busca malos consejos. Mire cómo va la situación cuando vamos en desobediencia. Busca malos consejos. Y le da unas leyes terribles y fuertes al pueblo. El pueblo se les revela. Mire cómo va la situación. Se divide el reino. Ahora vienen los celos entre las tribus. Hermano, digamos esto. Un matrimonio, 5 hijos. El hombre no se sujeta a Dios, o la mujer viceversa, uno de los dos. Se divide la familia, ¿sí o no? Los hijos se rebelan, ¿sí o no? Se van del hogar, ¿sí o no? Buscan malos consejos, ¿sí o no? Lo mismo sucede. Y Jesús dijo, un reino dividido entre sí o una casa dividida entre sí no puede subsistir. ¿Usted está entendiendo? Todo viene por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Todo eso viene por la desobediencia. ¿Por qué nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron expulsados del Edén? Desobediencia. Deuteronomio 28, allí Dios le puso bien claro lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Y mírenlo ahí. Como quiera. Iglesia, tenemos que aprender. Ahora viene el celo, la guerra. Ahora viene el celo ministerial. Y no hay celo ministerial en la iglesia. Internamente. ¿Por qué? Porque Por la desobediencia. cuando hay celo ministerial es porque no hay obediencia. Oye, cuando hay celo ministerial o ministeriales en las iglesias es porque las personas no están sujetas a la fuente. Porque mientras Salomón y el pueblo estaban en obediencia, todo iba bien. Había poder, había autoridad. Subyugaban a sus enemigos, había salud. No había una fuerza externa que le pudiera hacer frente. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Se desconectan de Dios, comienza todo a morir. Comienza todo a caerse. Así mismo le sucede también al creyente. Cuando se desconecta de su relación con Dios, comienza a morir. Comienza a ser un carnal. Comienza a ser una persona llena de celo, contienda, pleito. Todo eso viene porque se desconecta de la fuente.
de la vida, de la fuente del orden, de la fuente de la bondad, de la rectitud, de la fuente del todo. Porque cuando tú te desconectas de Dios por la desobediencia, tú entras en la vida del caos. Fíjate que cuando una persona se aparta de Dios, su vida es un caos. A tal grado que cuando se sale de los caminos de Dios, dice que 7 demonios peores entran en su vida. Dímelo a mí. Y el estado viene a ser aún peor aquí, por favor. Entonces, tenemos que entender esto bien claro. La desobediencia a los mandamientos, a la palabra de Dios, trae graves y serias consecuencias. Esto no es un relajo. El evangelio no es un relajo, ni un juego, ni un invento de los hombres. Ni es una religión. Esto se habla de relación. Aquí se habla de relación, de sujeción a la voluntad de Dios por medio de la obediencia a su palabra y la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ahora vienen los celos. Mire cómo se va derrumbando aquella montaña de gloria. Todo se va rompiendo. Sigamos para que usted vea. La aguda rivalidad entre Judá y Efraín resalta en el relato bíblico. Mientras obedecieron a Dios había unidad, pero cuando desobedecieron, la división fue inevitable. ¿Cómo fue? Mientras obedecían, ¿qué? Había unidad. Cuando en una iglesia no hay unidad es porque no hay obediencia a la palabra de Dios. Cuando dice los ministerios es porque no hay obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted vea esas cosas en una iglesia, yo te sabe que ahí no hay obediencia. Ahí hay rebelión, ahí hay rebeldía y ahí hay división. Entonces, ¿qué pasa? Dios mismo permite ¿qué? La división. Por causa del pecado del hombre. Esta es la realidad que tenemos. Sigamos para que usted vea. Cuando el reino fue dividido en 2 estados rivales, toda la estructura política se derrumbó. Páreme ahí. Mire cómo va la situación. Hasta la estructura política, el bienestar político, el desarrollo diplomático y todo se vino abajo. Hermanos, en Dios hay muchos privilegios. Pero el apartarse de Dios, muchas consecuencias. Usted verá, óyeme, sigamos para que usted vea. Los filisteos, sirios, amonitas y moabitas, naciones a las que Israel había vencido, cobraron su libertad. ¿Cómo? Ahora los enemigos tienen la fuerza para hacerle frente. Dios. Por su pecado. Ahora los enemigos le pueden hacer frente cuando antes ninguna fuerza externa podía hacerle frente. Cuando usted desobedece a Dios, el diablo dice, tú eres mío. Muchachos, vengan con nosotros. Tú eres mío. Fiesta. Cuando la persona está en desobediencia, el diablo dice a sí mismo, tú eres mío. El diablo te maltrata, te machaca, te da con toda la furia y toda la ira que te tiene, porque cuando tú estabas allí en tu gloria le hiciste mucho daño. Ahora cuando tú estás caído, él viene con toda la furia, óyeme, con todo el odio, con todo el rencor, con toda esa venganza contra ti. Repréndeme ahora, ven. ¿Me entiendes? Entonces, esto es algo serio. Por eso el evangelio, usted tiene que tomarlo en serio, si no, prepárese. Jesús, cuando Jesús dijo, o están conmigo o contra mí son. No fue casualidad que él dijo eso. Porque solo hay 2 caminos. Jesús o el diablo. Luz o tinieblas. Cielo o infierno. Demonio o ángeles. Ángeles o demonios. No hay un término ahí, no, que tú sabes que es una brechita por ahí, no. Eso no hay. Hermano, volvamos otra vez aquí, todo se va derrumbando. Salomón, el hijo, los celos en la tribu, la estructura política, diplomática, los enemigos se liberaron y
ya se sublevan contra ellos y le pueden hacer frente. Sigamos para que usted vea. El disturbio económico fue muy serio. ¿Cómo fue? La economía se fue abajo. Óyeme, pero... Y tenían tanto. Oye, la economía se cayó. Hasta la economía. Porque si tú te desconectas de la fuente, Se va todo se va ahí abajo. Tú ves porque hay gente que le cae una pobreza, una miseria espeluznante, que hieden vivo. Algo que tú dices, pero fulanito, ¿y qué es lo que tú tienes? Oye, que la mosca que le cae encima, un mosquero que tiene muerte que lleva encima. Oye, que tú ves que las moscas están encima de esa persona, es muerte que tiene encima. Es muerte. Es muerte espiritual que tiene encima. ¿Tú me entiendes? Y tú esa mosca, y tú ves esa pobreza, esa miseria en su espíritu. Tú ves que esa luz que tenía se le fue. Ese brillo se le fue. Y tú le ves la cara no pálida, oscura totalmente. Porque tú lo ves en el espíritu, mortandad. Hasta en el estado espiritual muere. En el estado mental muere. En el estado social muere. En el estado físico muere. Muere en todas las áreas de su vida. Porque se desconectó de la fuente de vida que es Dios Jesús, Padre y Espíritu Santo. Óigame, hasta la economía se fue abajo. Se le fue la economía. Se le fue la economía. Se les revelan los enemigos. La estructura política se le va abajo. Se divide el reino. Sigamos para que usted vea, estas son consecuencias serias. Las naciones dejaron de pagar tributo ¿Cómo? Ya no se pagaba tributo. y les fue imposible a las tribus divididas mantener el control de las principales rutas comerciales. Quiere decir que el comercio Se fue abajo. se fue abajo. Había un descontrol total. Vino Caos. una desmembranza total. Y eso le pasa a la gente cuando se desconecta de Dios. Tú no ves que hay gente que Dios los bendice y los prospera así, ¡fua! Y suben. Y cuando están allí en su gloria, ya Dios me bendijo. Y se van. Ya, bueno. Oye, Así mismo lo decimos. aquí. Yo sabía vivir en todas. Y se van a disfrutar del pecado. Y cuando comienza, hermano, que vienen Como el hijo pródigo. peor. Elías. Peor, vienen una situación aterradora. Ahí está. Y tú lo ves, como digo, que hieden vivo, la mosca le caen atrás. Esto es algo serio. El evangelio es algo serio. Jesús dijo, el que puso la mano en el arado y la quita y mira y se devuelve, ¿qué pasa? No es digno de mí o no. El que me conoció y se aparta, mejor le fuera que nunca me hubiera ¿qué? Porque eso es alta traición, hermanos. Diga, varón. Yo escuché un testimonio de una señora que estaba en una silla de ruedas, no podía caminar. Y el Señor la sanó en una prédica de Juan Carlos Arias. Sí. Y cuando el Señor la sanó, la mujer se fue para la discoteca, bailaba. así. Oye, eso. Rumba. Ay, El Señor la levantó otra vez, para la silla de ruedas. Y volvió otra vez para la iglesia. Y Juan Carlos le dijo, no voy a orar por ti. Así mismo. Te prefiero sin piernas en el cielo y no con dos piernas en el infierno. Así mismo. ¿Ya? acabó. ¿Ya? Ya. Se acabó. Ya. Así mismo lo dijo el pastor Luis. Duro. Entonces, eso es para que usted vea, para que vean lo terrible. Aquí. Una unción que quema. Oye, para que vean lo terrible que es el separarse, desobedecer la palabra de Dios. Oiga, es que es inconcebible, oiga esto, pónganse, que el diablo, oiga esto, es inconcebible que el diablo venga a llevar cautivo a un hijo de Dios. ¿Con qué fuerza el diablo puede venir y que llevar cautivo a un hijo de Dios? No puede. Si usted, en el nombre de Jesús sale huyendo. Entonces, quiere decir que el problema lo tiene la persona que se ha ido a merced del pecado y ha abierto la puerta por causa de su desobediencia.
entonces el diablo tiene el derecho de llevar maniobra en contra de esa persona. Pero si la persona anda en obediencia, anda en salud, su relación con Dios, ¿cómo el diablo puede echarle mano? ¿Cómo la pobreza puede echarle mano? ¿Cómo la enfermedad puede echarle, la miseria y todas esas cosas le puede echarle mano? A menos que Dios no tenga un plan. Ya. Ya. ¿Me entiendes? Pero de otra manera no. ¿Me doy a entender? Porque es que la gente no entiende esto. Hermano, cuando en el mundo espiritual hay leyes. Y si usted anda correctamente por esas leyes, usted anda en autoridad, anda en poder, anda en potencia. Cuando Salomón andaba en esas leyes, no había nadie que le podía hacer frente. Era bendecido, era prosperado, tenía paz. Cuando dejó de obedecer a Dios, todo se comenzó a derrumbar. Y vino una reacción en cadena, tan, que el comercio se fue abajo, la economía. La economía. ¿Por qué la economía de ciertos cristianos está en la ruina? Que tienen el saco roto. Capot. Que el banco, óyeme, No cae nada en el pin. óyeme, Se va todo el largo. que el banco, que hasta el banco te quiere cerrar la cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, oiga, le voy a decir una cosa. ¿No he visto justo desamparado? Su sirviente que mendigue pan. Amén. Amén. Hombre, fue un bien. No he visto. Usted ha visto justo desamparado de su descendencia que ven. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Salmo 37, 25. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hay que realizarse cuando uno está que lo que vea, porque yo no analízate cómo va tu relación. Sigamos para que usted vea, el comercio se le fue abajo. Un gran reino cayó, literalmente. En otra palabra, hermano, toda esa pompa, toda esa gloria cayó. Cayó todo. De la noche a la mañana, dejando dos poderes débiles de segunda categoría. ¿Y qué pasó con esos dos poderes después? Fueron llevados cautivos. Quedaron débiles, pero era la última oportunidad que tenían. Oiga, quedaron débiles. Oye, es que yo no recomiendo la desobediencia. No la recomiendo. ¿Por qué tú piensas que el diablo vino y le dijo, con que Dios has dicho, que no pueden comer de todo algo? No pueden comer de... No. Dios dijo, de todo algo podemos comer, excepto de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comamos, vamos a morir. No van a morir. ¿Por qué el diablo está diciendo eso? Porque el diablo lo que quería es que ellos desobedecieran a Dios para que se le transfiera el poder a él. Claro. ¿Oyó? Entonces, quedaron débiles y en el año 722 Asiria lleva cautivo a las 10 tribus y en el año 586 se transfiere el poder del reino de la tierra al mundo gentil. Israel deja de ser nación soberana. Pierde. Oiga, hermano, todo esto vino por la desobediencia. Miren, papá, con papá no se juega. Con papá Dios. No inventemos. Papá Dios no, con papá Dios no se juega. Esto es algo serio. Esto es algo serio. Con papá Dios no se juega. El que está inventando y jugando con el pecado, te va a quemar con todo. Y por la eternidad. Óyeme, con papá no se juega. Esto es obediencia total. Obediencia. Usted quiere ser bendecido, obedezca. Usted quiere ser prosperado, obedezca. Usted quiere que Dios le abra puerta, obedezca. Usted quiere tener autoridad, dominio y poder, obedezca. Usted quiere abrir su boca y decir, ábranse los cielos, pues obedece. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Mira cómo este pueblo, y hasta el día de hoy Israel está sufriendo. Allí están a puro bombazo. Que en cualquier momento, hermano, en cualquier momento allí se arma. El mundo árabe, armado hasta los dientes, con un odio a Israel aterrador. Ese mundo árabe que, hermano, que
odian al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios a muerte. ¿Me doy a entender? Y juran y perjuran que hay que borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Claro que no van a poder porque hay un pacto incondicional, pero Israel no debería tener esa condición. Hermano, Dios le dio la tierra y la perdieron. Y después Dios lo trajo de nuevo. Pero era la voluntad de Dios. ¿Era voluntad de Dios que pasaran por todo eso? No. Solamente por la desobediencia. Oiga esto. Tú, querubín ungido, acabado de hermosura. ¿Tú que eres el sello de qué? El sello, oiga, acabado de hermosura, querubín y más ungido. En la piedra de fuego te paseaba, oye. En tu vestimenta tenía cornalino, beperino, todas esas cosas, los últimos oros. Y dicen algunos que después del Padre y del Espíritu Santo era el cuarto poder en el cielo, en el universo. La desobediencia lo perdió todo. Lo perdió todo, hermano. Todo lo perdió por desobedecer. Hermanos, esto es algo serio. Sigamos. Vamos a terminar esto aquí. Aplicación 2. Lea primero de Reyes 12. Cuando Roboam reunió un ejército para atacar las tribus bajo Jeroboam, Dios le dijo que... Lean bien, por favor. Enviar a todo el pueblo a casa porque la división era voluntad de Dios. ¿Y por qué vino y por qué era voluntad de Dios la división? Por la Por la desobediencia, porque no rechazaron los mandamientos. Por la desobediencia de Salomón, por la desobediencia del hijo, el mal consejo, la mala aplicación de la ley, los celos entre las tribus. Todo se derrumbó. Vamos a la aplicación 3. Vamos a hacerle para dejarlo descripción del reino dividido. Por favor, Violeta. Lea cada oración sobre la división del reino, columna izquierda. Luego decida si la frase se refiere a una causa o a una consecuencia, resultado de la división, y escriba el número correcto frente a la frase. A. Roboam siguió el consejo de sus amigos jóvenes. Es la segunda causa. Causa, ¿verdad? Causa. Sigamos. Las naciones que Israel había conquistado ya no pagaban tributo. Resultado. C. Se perdió el control sobre las rutas comerciales. Resultado. D. Tanto el pueblo como el rey dejaron de adorar al Señor. Causa. Primera causa. Otro reino fue establecido bajo Jorobán, uno de los oficiales anteriores de Salomón. Resultado. Hermanos, aprendamos de ahí. Aprendamos. Oiga, aprendamos de esto. Que hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está sufriendo las consecuencias de la desobediencia. Pongamos atención a los mandamientos de Dios. Nos quedamos. Descripción del reino dividido. Que Dios se le bendiga y Dios se le guarde a los que nos sintonizan. Que Dios se le guarde y Dios le bendiga. Si usted no es cristiano, busque a Cristo, arrepiéntase, reciba a Jesús como Señor y Salvador y escape de la ira venidera y sea salvo. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga. Amén. Amén. Pastor, y hoy está de fiesta la iglesia. Sí, ¿eh? Aniversario.